Muy buenos días, mis niños. Vamos a iniciar este sexto módulo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esperemos que Dios nos bendiga, nos cuide y que este programa sea de nuestro agrado, ¿sí? Vamos a empezar, como siempre lo hacemos, con nuestro videito explicado y luego nos vamos directamente a nuestro libro, ¿sí? Como pueden observar, vamos a hablar del ciclo del agua. Vamos a comenzar con la evaporación. Vamos a empezar con la superficie del océano o en este río o en este lago. En cualquier momento hay agua evaporándose de la superficie. Algunas de estas moléculas del agua que se encuentran en estado líquido tienen la energía suficiente para escaparse y pasan al estado gaseoso. Y el agua en estado gaseoso la llamamos vapor, vapor de agua. Entonces, este vapor de agua se eleva junto con el aire que se calentó en la superficie con el sol y ocurre otra interacción compleja. Conforme se eleva y totalmente se enfría, ese vapor de agua se condensará en pequeñas goticas y se va a condensar alrededor de pequeñas partículas de polvo de aire que incluso no podemos ver con nuestros ojos. Y así se formarán las nubes. Entonces, estas que ustedes ven acá son pequeñas goticas. Luego, el agua regresa a estado líquido. Todavía no serán moléculas de estado individuales, pero estas interactúan consigo mismas para ver con goticas microscópicas. Si esto se encuentra suficientemente frías, también se pueden formar pequeños cristales de hielo. De todo esto están hechas las nubes y podemos ver que antes de esto se habla de transporte. Fíjense que tenemos a las nubes. Si ahorita nos asomamos por las ventanas y observamos las nubes, podemos ver que se mueven con el aire. Entonces, con el aire se van moviendo todas estas gotitas de agua. Y cuando estas gotitas pesen lo suficiente, se precipitarán, o sea, se caerán. Pueden que precipiten de regreso a donde empezaron. Pueden regresar al océano o también pueden que carguen en una montaña y en este caso, como el aire es muy frío, si tenemos las condiciones adecuadas, la precipitación podría ser nieve y mantenerse como nieve o hielo, pero en algún momento una parte de esta misma se calentará. Así que un poco de esta nieve se derretirá y ocurre el escurrimiento desde el cielo, que es lo que vemos acá. Ahora, si la lluvia cae en esta área, supongamos acá que no hace suficiente frío para que el agua se convierta en hielo, estamos hablando de lluvia. Y bueno, la mayoría de esta agua se filtrará por la tierra, que hablamos de absorción. Entonces la mayor parte se va hacia dónde? Hacia abajo. Aquí podemos ver estos ríos y lagos y podemos decir, oh, hay mucha agua aquí. Pero resulta que debajo de la tierra hay todavía más agua. Y obviamente en el océano tenemos toda esta agua que forman estos mantos acuíferos subterráneos, pero un poco de eso termina en estos lagos. Y los lagos existen en lugares donde el suelo ya sea que esté saturado de agua o que se encuentre en el tipo de rocas adecuadas para que el agua no se filtre. Y de forma similar, los ríos se forman por el deshierro, del cielo o escurrimiento. Así se forman los ríos. Si ven un arroyo o un río cerca de su casa, especialmente cuando llueve, es una buena señal de que las aguas subterráneas están saturadas. Entonces, el agua corre por el río, así que en general este es el ciclo del agua. Primero se evapora y luego se condensa en las nubes hasta que en algún momento se precipite. Una y otra vez. Y claro, también intervienen otras cosas, como por ejemplo tenemos las plantas. Las plantas absorben un poco de agua del subsuelo, tan lejos como llegan sus raíces, y usarán esa agua para transportar los nutrientes del suelo hacia sus hojas. Y también usan el agua como parte del proceso de fotosíntesis, proceso que hemos estudiado anteriormente. Después mucha de esta agua se transpira. Esta es la transpiración, que es simplemente la evaporación del agua en las hojas.
Y por acá tenemos la palabra sublimación, que es el cambio de estado sólida hielo a gas, es decir, vapor de agua. Esto sucede en situaciones en las que hace mucho frío, el ambiente está muy pero muy seco y que además generalmente existe una presión baja. Entonces, en lugar de pasar a estado líquido, las moléculas de agua se transforman directamente en vapor de agua. Y bueno, claro, nosotros también formamos parte de este ciclo. Pero ¿de qué forma? Nosotros ingerimos un poco de esta agua dulce y la mayor parte de nuestro cuerpo es agua. Las células de nuestro cuerpo contienen 70% de agua y para todo lo que estudiamos en biología, el agua es un medio muy importante para que todas las cosas puedan ocurrir. Entonces, nosotros usamos esa agua y después la sacamos de nuestro cuerpo. Y así una y otra vez es como formamos parte de este ciclo. Ahora, algo que me parece muy interesante como organismos que dependemos del agua dulce, fíjense acá lo siguiente, cuando decimos agua dulce estamos hablando de agua sin sal, diferente al agua salada. Nosotros realmente necesitamos el agua dulce que hay en este lago o en este río e incluso podemos cavar pozos para obtener el agua de los acuíferos. Pero resulta que solo una pequeña de toda el agua del mundo es agua dulce. Quiero enseñarles esto. Fíjense acá. Fíjense la pequeña de proporción de agua dulce en el planeta. Fíjense, de toda el agua que existe en nuestro planeta, el 90%, 0.5% es agua salada. La mayor parte se encuentra ¿dónde? En los océanos. Pero solo el 2.5% es agua dulce. Y de ese 2.5%, muy poco se encuentra en lo que normalmente asociamos con el agua dulce, es decir, los ríos y los lagos. Cuando pienso en agua dulce, me imagino un río o un lago, agua que generalmente podemos tomar. Pero la mayor parte del agua dulce en realidad se encuentra en los glaciales y en las capas de nieves permanentes. Entonces, esto es hielo o nieve y no se está derritiendo. Pero esto nos hace pensar qué pasaría si todo esto se derritiera. También tenemos agua subterránea a la que podemos tener acceso también. Por eso las personas cavan algunos pozos y esta agua se refiere a la humedad del suelo, agua pantanosa y permafrost, o sea, capas congeladas. Pero muy poca agua dulce se encuentra en ríos y lagos, lo que personalmente me parece muy fascinante. Ok, este gráfico es muy importante. Otra cosa interesante sobre esto es conocer en promedio cuánto tiempo puede permanecer las moléculas de agua en las diferentes partes del ciclo. Entonces, si regresamos acá, imagínense que una molécula de agua puede permanecer por mucho tiempo en el océano. Claro, dependiendo de las corrientes del océano y de la temperatura. Pero podemos imaginar que permanece en estado líquido en el océano por mucho tiempo y tal vez pasa a un corto periodo de tiempo en una nube. Y de hecho, eso es algo que ya nosotros hemos estudiado. Es muy impresionante. Fíjense ahora. Fíjense estos datos ahora. Estos datos corresponden al tiempo de residencia promedio para las moléculas de agua. Fíjense que aquí podemos ver que el agua puede permanecer en los glaciales y permafrost por mucho tiempo. Miren acá, hasta 10.000 años. Todo esto es una aproximación y puede permanecer como agua subterránea donde sea desde 2 semanas hasta 10.000 años, dependiendo de qué tan aislada se encuentra esa agua subterránea. También puede permanecer en los océanos y mares como agua salada hasta por 4.000 años y podemos seguir analizando todo esto hasta llegar a los seres vivos, en la que puede permanecer hasta una semana en promedio. Y en la atmósfera, es decir, en forma de vapor de agua, convirtiéndose en nube y después precipitándose, ocurre un promedio en una semana y media. Todos estos son promedios.
No significa que cada molécula de agua permanece exactamente una semana y media en la atmósfera. No, pero es una aproximación y es una forma muy interesante de verlo, ¿sí? Esto nos va a dar una mejor noción de dónde se encuentra todo el agua y cómo funciona el ciclo del agua. Ok, una vez ya hablado de ese ciclo, vamos a hablar de el agua. Es una sustancia cuya molécula está formada por 2 átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Cubre el 70% de la Tierra y es esencial para la supervivencia de toda la especie de vida en el planeta. El agua generalmente se encuentra en estado líquido. También lo podemos hallar en estado sólido, en estado gaseoso. ¿Ok? Este ciclo del agua es una purificación que vamos a hacer acá como una pequeña conclusión. Al elevarse la temperatura por el calor del sol, el agua que está en el suelo pasa de estado líquido a estado gaseoso en un proceso conocido como evaporación y suben hacia la atmósfera convirtiéndose en vapor de agua que forman las nubes. Cuando baja la temperatura de la atmósfera, las nubes pasan por un proceso conocido como condensación y en donde el vapor de agua se transforma en gotas de líquido. Cuando las nubes se llenan de pesadas gotas, la fuerza de gravedad las atrae hacia la Tierra en un proceso llamado precipitación. ¿Ok? Cae en forma de lluvia a la superficie de la Tierra, a los ríos, a los lagos y a los océanos. Si esta temperatura es muy fría, las gotas de líquido y las nubes se transforman en nieve, cayendo en superficie de la Tierra en estado sólido. Luego, al elevarse la temperatura por el calor del sol, la nieve pasa de estado líquido a un proceso llamado deshielo. Cuando el agua cae y se filtra en la capa subterránea de la Tierra, se da un proceso como percolación. Y si se arrastra hacia los lagos, ríos y océanos, se conoce como escorrentía. Este proceso, mis niños, se repite una y otra vez, de manera que el agua se recicle y no se bote. Para ver, acá es algo muy importante. Como ya vimos en el video, ¿verdad? El agua cambia de estados, ¿verdad? Se puede encontrar en líquido, sólido y gaseoso. Seguimos avanzando, ¿verdad? Y tenemos estos ejemplos donde tenemos que completar acá. Tenemos un aguacate con cubitos de hielo donde el agua pasa del estado sólido al estado líquido. Acá tenemos, ¿verdad? Un jovencito, un niño, está abriendo la refri y metiendo unos cubos de hielo. Entonces pasa del estado líquido al estado sólido. ¿Por qué? Porque se va a volver hielo. Y el agua aquí pasa del estado líquido al hervir, se evapora y pasa al estado gaseoso. Ok, seguimos avanzando acá y vamos a completar. Vamos a colocar las palabras claras. Sabemos que es solidificación. Luego pasa del estado de fusión a evaporación, de evaporación a condensación y así se va repitiendo este ciclo nuevamente. Solidificación, función, evaporación y condensación. Ok, seguimos. Observa y descubre la secuencia del ciclo del agua y luego describe su proceso. Aquí tenemos este ciclo. Fíjense, lo vimos en el video. ¿Qué ocurre exactamente con este ciclo? Muy sencillo. Primero, comienza con la evaporación del agua desde las superficies. Eso ya está muy claro. Número 2, el vapor se transforma en agua. Luego el agua se condensa y por último, el agua cae por su propio peso, que es lo que nosotros le llamamos precipitación. Ok, mis niños, fíjense que lo vamos a dejar hasta esta página, hasta la 135 y será hasta un próximo encuentro.